A principios del siglo XX existía una pequeña comunidad rural rodeada por montañas y bosques. Un lugar donde las noches eran completamente oscuras. No había electricidad. No había carreteras. No había forma de pedir ayuda. Cuando caía el sol, el mundo terminaba. Los habitantes dependían del campo y de los animales para sobrevivir. Pero existía una regla que todos respetaban. Una regla que los niños aprendían incluso antes de aprender a leer. Nunca entrar al monte después del anochecer. Nunca. No importaba si habías perdido una vaca. No importaba si escuchabas a alguien pedir ayuda. No importaba si conocías el camino de memoria. Cuando el sol desaparecía, el monte dejaba de pertenecer a los humanos. Los ancianos aseguraban que algo observaba desde la oscuridad. No era un animal. No era una persona. No era un espíritu como los que aparecen en otras leyendas. Decían que era algo diferente. Algo que simplemente observaba. Durante años la gente reportó experiencias similares. Caminaban por senderos conocidos. Escuchaban hojas moverse. Y de repente sentían una presencia. Como si alguien estuviera de pie detrás de ellos. Mirando. Esperando. Muchos afirmaban escuchar pasos. Pero cuando se detenían, los pasos también se detenían. Cuando avanzaban, los pasos regresaban. Siempre a la misma distancia. Siempre detrás. La historia tomó un giro extraño cuando desapareció un joven leñador. Era conocido por ser fuerte, valiente, y por burlarse de las supersticiones. Una tarde decidió demostrar que las historias eran absurdas. Entró al bosque poco antes del anochecer. Prometió regresar antes de medianoche. Nunca volvió. Los vecinos organizaron una búsqueda. Lo encontraron 2 días después. Estaba vivo. Pero algo había cambiado. Según los relatos conservados por los habitantes más viejos, el hombre nunca volvió a ser el mismo. Se negaba a hablar de lo ocurrido. Dejó de trabajar. Dejó de salir. Y cuando finalmente contó lo que había visto, provocó que muchos dejaran de acercarse al bosque durante años. Según la leyenda, mientras caminaba entre los árboles comenzó a escuchar pasos. Al principio pensó que era un animal. Luego creyó que era alguien siguiéndolo. Pero cada vez que se giraba no veía nada. Los sonidos continuaron durante horas. Hasta que llegó a un claro. Y allí lo vio. No podía distinguir bien su forma. No podía identificar si era humano. Pero estaba de pie. Inmóvil. Observándolo. A una distancia imposible de calcular. Lo extraño era que parecía estar demasiado lejos y demasiado cerca al mismo tiempo. Como si la oscuridad alterara la percepción. El hombre intentó acercarse. Y la figura también avanzó. Sin correr. Sin caminar. Simplemente estaba más cerca. El leñador afirmó que el silencio era absoluto. No había grillos. No había viento. No había sonidos del bosque. Solo aquella figura. Y entonces ocurrió algo que jamás pudo explicar. Dijo que la figura levantó lentamente una mano. Y señaló hacia él. Nada más. Pero en ese instante sintió un terror tan profundo que cayó al suelo. No podía moverse. No podía gritar. No podía respirar. Lo último que recordaba era la sensación de estar siendo observado por algo que no pertenecía al mundo humano. Durante años la historia siguió circulando. Cada generación añadía nuevos detalles. Nuevos encuentros. Nuevos testimonios. Pero poco a poco el pueblo comenzó a vaciarse. Los jóvenes emigraron. Los ancianos murieron. Y la historia empezó a desaparecer.
A diferencia de otras leyendas mexicanas, nunca fue registrada formalmente. Nunca apareció en periódicos. Nunca llegó a los libros escolares. Simplemente se desvaneció. Como si nunca hubiera existido. Hoy ya casi nadie recuerda esta historia. El pueblo prácticamente desapareció. Los testigos murieron hace décadas. Y los pocos registros que sobreviven están fragmentados. Pero quizá eso es precisamente lo que hace esta leyenda tan inquietante. Porque las historias más conocidas siempre dejan huellas. Libros. Fotografías. Documentos. Esta no. Esta parece haber sido borrada lentamente por el tiempo. Y tal vez. Algunas historias desaparecen porque nadie quiere recordarlas.